Hola, hola, mi nombre es Bea Escobar y bienvenidos a este nuevo capítulo de Crezco. Tenía mucho rato que no aparecía por acá. Han estado pasando muchas cosas en mi vida últimamente. Esta cara que están viendo sin filtro, sin nada, es la cara de una mamá que acaba de perder a su hija. Hoy exactamente se cumple una semana desde la muerte de Chloe. Quien me conoce, que me sigue en redes o quienes han escuchado mi podcast en algún momento, pueden saber que soy mamá canina. Tenía dos perritas, Naomi y Chloe. Ellas me las traje de Venezuela, han sido mi vida completamente desde el día uno y siempre han sido como la base de mi porqué. ¿Ok? Si vinieron de Venezuela para tener una mejor calidad de vida, pensamos en emigrar y que ellas pudiesen irse con nosotros, y lastimosamente la vida nos ha tenido preparadas a situaciones diferentes. Nao falleció de una insuficiencia renal crónica que la detectamos lastimosamente muy tardíamente. Hicimos lo que pudimos durante 2 meses completos luchándola a diario a 1500 horas, o sea, por día. Pero Chloe estaba bastante bien hasta el principio del año, que comenzó con una pérdida de peso, problemas como de emocionales. Ahorita, si vivo hacia atrás, creo que había algún proceso depresivo por la pérdida de su hermana. Desde el día uno había estado con su hermana siempre a su lado y creo que el perder a Nao fue bastante complejo para ella. Se le diagnosticó una trombocitopenia idiopática autoinmune. En español, su cuerpo se comía sus plaquetas y sus glóbulos rojos, y eso pudiese provocar una anemia. Comenzamos con un tratamiento de prednisona. Yo no estaba de acuerdo para nada con la prednisona porque es un esteroide a la final y sabía el daño que pudiese hacer, pero me dijeron de los múltiples médicos que visitamos que sí, que teníamos que dársela y que ese era el tratamiento que teníamos que tener. Hace 2 meses, en marzo, comenzamos con un nuevo médico que nos mandó un nuevo medicamento que supuestamente era mucho más suave que la prednisona, que iba a tener menos efectos secundarios, que iba a estar mucho mejor, que íbamos a ir quitando la prednisona y íbamos a ir dejando este a largo plazo. Me habló casi de un año con este medicamento. Comenzamos a buscarlo, la dosis no la encontrábamos, ok, gracias a Dios. La dosis no la encontrábamos hasta que compramos una dosis mucho mayor, pero se mandó a reformular. Ok, yo no sabía que eso se podía hacer. Aquí en Chile se puede hacer, se mandó a reformular en una cosa que se llama como recetario magistral y reformularon a la dosis que necesitaba. Y en una semana el medicamento la mató. Ok, era un inmunosupresor, se llama micofenolato no sé cuánto. El medicamento aparentemente era el indicado, sin embargo los efectos secundarios eran muchísimo mayor que el beneficio que pudiese tener. Y Chloe ya estaba transitando con una anemia hemolítica, ¿ok? Que sus glóbulos rojos estaban autodestruyendo y fue bastante complejo, ¿ok? El día lunes, ella había tenido días en que estaba así como muy decaída, descansaba, mejoraba, subía, bajaba, hasta que el lunes de la semana pasada no quiso comer. El martes estaba súper débil, trató de montarse en el sillón y me di cuenta que no podía. Esperamos que su mamá llegara, fuimos a la clínica. Llegamos a la clínica y nos estuvieron esperando como una hora porque había un perrito que estaba muy complicado. Y el día martes, ese misma, nos fuimos a otra clínica porque esa estaba muy full. Literal salimos corriendo 2 autos a ver quién llegaba primero en la siguiente clínica que estaba de guardia. Gracias a Dios llegamos nosotros primero, la pudieron atender. Los otros papás tenían un gatito, se lo tuvieron que llevar. Y en la clínica, cuando comenzaron a verla, revisarla, tenía la bilirrubina alta, estaba ictérica, estaba completamente amarilla. La ansiedad la tenía amarilla, pero amarillo claro. Nos dicen que hay que dejarla hospitalizada, nos mandan a la casa. Cuando llegamos a la casa, al cabo de 40-50 minutos, nos llaman para decirle que necesitamos urgentemente una transfusión de sangre. Nos mandan a buscar un concentrado de glóbulos rojos, ni siquiera tipificado nada, no teníamos el tipo de sangre porque estaba demasiado deshidratada. Cada vez se ponía más ictérica, tenía la hemoglobina en 2. El lactato, otros los niveles que nos daba el nivel como de acidosis en el cuerpo, lo tenía en 13, cuando el nivel normal es 2.9.
Salimos a las 2 de la mañana, 2:30, a buscar la sangre al otro lado de la ciudad, casi 35 minutos de ida, 35 minutos de vuelta. Llegamos, se lo pusieron, en la mañana siguiente nos dijeron que ya la hemoglobina había subido, pero que había muchos valores fuertes, que buscáramos plasma rico en plaquetas. Nos los entregaron a las 5 de la tarde, fuimos a llevarlos y cuando los fuimos a llevar, la doctora se sentó muy honestamente a hablar con nosotros, a decirnos que el medicamento lo había matado. Básicamente tenía colapsado todos los órganos, tenía ya dolor intestinal, dolor toda lo que es la parte del duodeno, tenía una falla hepática, los riñones estaban fallando gracias a la prednisona. Todos sus órganos colapsaron de alguna forma y le iban a colocar el plasma, pero que esa noche iba a ser decisiva y los siguientes exámenes de la mañana iban a ser decisivos. El día siguiente, quien ha visto mi podcast sabe que yo sufro de depresión y de ansiedad desde hace muchos años. El día siguiente Daniel tocaba trabajar, no puedo hacer nada, es una mascota y ya. En ese momento Dani se va a trabajar. Yo no quería que se fuera a trabajar porque estaba en crisis de nervio, crisis de pánico, porque no quería que recibiera la llamada sin estar conmigo al lado. Y yo le digo, por favor, si cuando llegues al trabajo las chicas están ahí y te llaman, por favor llámame el teléfono de alguna de ellas para yo poder escuchar al mismo tiempo que tú. Yo no recibí la llamada, o Daniela no me quiso llamar, no lo sé, no importa. Pero Dani me llama cuando está llegando al trabajo y me dice, necesito que te mantengas, o sea, como que te entres en ti misma y te vas ya a la clínica porque yo voy saliendo para la clínica, hay que dormirla, tiene un edema agudo de pulmón, ya no está respirando, está con oxígeno y hay que dejarla ir. Yo entré en pánico, llamé a una de mis amigas. Mi amiga entró en pánico porque me dice, por favor, trata de no hablar con nadie por teléfono, no escribas a nadie, ve pendiente de la vía, trata de respirar. Estaba en crisis, me dijo, por favor, avísame cuando llegues a la clínica. Yo le dije, por favor, avísale al equipo lo que está pasando, que ustedes quedan encargadas. Mandé una nota de voz en el grupo de lo que sería mi mamá y mis hermanas de Oterra, porque yo le envié, ¿sabe con quién hablé? Fue con una de mis socias de abajo, de mis líderes, y avisé a mi grupo de arriba e inmediatamente mi upline se comunicó con las muchachas, comenzaron a crear estrategias para que el barco siguiese andando porque yo me tenía que dar un tiempo, cosa que no he hecho y tampoco creo que vaya a hacer. Pero llegué a la clínica y ella estaba muy mal, le costaba bastante respirar, estaba completamente amarilla, ¿okay? Incluso el día antes, cuando fuimos a visitarla, que le iban a colocar el plasma, ese día la vimos y estaba muy amarillita al borde de los ojos. Ella no quería estar ahí, quería irse. Se sentía sola porque le hicieron Reiki. Nos los dijeron que se sentía sola y nos dijeron que cuando le hicieron el Reiki la vieron como en una esquina como del canil, y justamente la doctora nos comentó eso, que ella se ponía como en la esquina, en la parte donde estaba fría del canil. La chica que le hizo Reiki, una amiga le dijo, tus mamás no te han dejado sola, tus mamás están muy pendientes de ti. Ellas están buscando la sangre, están buscando los medicamentos, las cosas que tú necesitas. Y cuando le iban a hacer Reiki la mañana siguiente, ella le dijo a esta amiga que ella no quería nada, que ella ya estaba bien, que ya su cuerpo estaba demasiado cansado, que era momento de ella partir, que incluso ya su hermana la había venido a buscar. En la visualización ella la vio como corriendo en un pasto medio seco, en camino como a un bosque gigante, que lo único que la detenía era vernos a nosotras mal, llorando del otro lado, mientras que su hermana le esperaba. No es fácil hablar del tema. Perdón. Pero llegamos, le puse música de sanación, le puse el aceite de peace, que es el de la calma, el de la paz. La doctora nos comentó que estaba sufriendo, que nos tomáramos el tiempo para que supiéramos que ella estaba sufriendo. No podíamos dejarla sufrir, le dijimos que procediera, nos despedimos de ella, yo le dije todo lo que él amaba, lo importante que era para mí, que era y siempre va a ser el amor de mi vida, que ella y su hermana ha sido lo más lindo que nos ha pasado. La abracé, le di muchos besos. Ella se veía que ella quería descansar, que se veía agotada.
La doctora vino, le colocó el medicamento, la doctora lloraba mientras nos veía a nosotras. Y simplemente se fue. Se fue y no podíamos permitir que siguiera sufriendo. No podríamos ser tan egoístas de tenerla a nuestro lado sufriendo, que hubiese preferido 1000 veces haberlo hecho como lo podíamos haber hecho aquí en casa, como lo hicimos con Nao, en su casa, en su espacio, acompañada de la gente que la amaba. Sí, incluso llamé a sus tías en el camino y les dije, por favor, tómense 5 minutos en este momento para pensar en Chloe, para decirle todo lo que la aman, para que no se vaya sintiéndose sola. Y así fue. Así fue, se fue. Cuando todo pasó, la doctora nos llamó aparte para agradecernos todo lo que luchamos por ella. Porque normalmente la gente a la primera les dice, mira, ya, duérmelos. Porque nosotros nos dijeron el día siguiente en la noche, ese día en la noche nos dijeron ya, esto es para eutanasia. Y nosotros dijimos que no, que íbamos a luchar por ella hasta el final. Y así lo hicimos, como lo hicimos con Nao. Ahora toca a nosotras como pareja replantearnos la vida, replantearnos nuestro mundo. De 9 años de relación que cumplimos la semana que viene, 8 fueron siendo mamás. De 2 cosas peludas, hermosas, que nos cambiaron la vida. Y mucha gente dirá, bueno, pero es que era solo un perro. Sí, pero ese perro es el centro de mi vida. Era el centro de mi vida, el motivo por el cual nosotros nos despertábamos. Cuando Nao se fue, Chloe fue la que me sacó a mí. El tener a Chloe, el tener un equipo, el tener mis aceites, de alguna forma fue lo que me mantuvo a flote. Y el hecho de ya no tener a ninguna de las dos es complejo. Ser madre no es solamente dar a luz. Ser madre es sentir que tu corazón camina al lado tuyo en el cuerpecito de alguien más. En mi caso, de Naomi Chloe, de mis hijas. El pensar que ellas eran prioridad antes de cualquier cosa. El literal poder quitarme la comida de la boca para poder dársela. El pasar noches en vela cuando estaban enfermas. El pensar que si íbamos a hacerla a comer a algún lado, tenía que ser pet friendly para que pudiese estar con nosotras porque no estábamos dispuestas a dejarla sola en casa. El amar tanto a un ser. Eso es ser mamá. Y nosotras fuimos madres durante 8 años. Y jamás dejaremos de serlo porque siempre van a ser mis hijas. Y la maternidad no es fácil. Y el vivir en una pareja con niños no es fácil. Yo lo veo a diario con mis amigas que tienen bebés y las comparo en muchas cosas, porque muchas cosas que ellas han vivido yo también las he vivido. No tengo necesidad de haber dado a luz a alguien o amamantar a alguien para sentir ese sentimiento de maternidad. Mi sueño durante muchísimos años fue tener un bebé y ellas llegaron para cubrir ese espacio al máximo. Y muchas personas dicen, no, después que tú tienes un perro y lo pierdes, o sea, yo no quiero volver a tener perros porque o veo a la gente sufriendo y eso no vale la pena. Uf, vale la pena y demasiado, porque son los únicos seres en el mundo que te van a amar sin ningún tipo de prejuicio. Todos los seres humanos tenemos prejuicio. Ojalá pudiésemos aprender un poquito nada más de ellos, de ese amor incondicional, de ese cuando tú te sientes solo, sola, o deprimido, o deprimida, pueden venir a ti sin preguntarte nada. Que lastimosamente muchas veces muchos de ellos son maltratados y nadie se toma el tiempo de tratar de cuidarlos, y con todo y eso ellos vuelven a sus dueños, a esos maltratadores, a esas personas que están maltratándolos a diario. Ser mamá es muy complejo. Admiro eternamente a todas las madres que tengo a mi alrededor que están sufriendo. Casualmente hay una amiga que también está con su bebé en hospitalización. Y es ese sufrimiento, es esa agonía constante, es esa incertidumbre de no saber cómo va a resultar, de no saber qué va a pasar, de que intentes cuidarlos y que por X o por Y pueda pasar algo. El poder entregar todo y ponerlos como prioridad de tu vida. O sea, ser mamá tiene muchos matices y tiene muchas letras chicas que normalmente no vemos. Porque cuando hablamos de un ser humano, e incluso también cuando hablamos de una mascota, de un perro, que no es mascota, son hijos o gatos, sobre todo perros, que son más
humanizado realmente, nuestra conducta, nuestra forma de hacer las cosas van a repercutir demasiado en cómo ellos ven y cómo ejecutan la vida. Escuchaba a una de mis amigas hablando por sus historias que vi una frase que dice que lo que tú le digas hoy a tu hijo va a ser la voz interior que ellos van a tener en un futuro. Y es verdad, esos mensajes que nosotros le damos a los niños van a ser lo que más adelante ellos van a tener en la cabeza. Y pasa lo mismo con un animal. Eso que tú hagas cuando están pequeños es la costumbre que ellos van a tener y que van a permitir o que van a repetir durante toda su vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que evaluarnos quiénes somos, a dónde vamos, qué estamos haciendo por nosotros mismos. Porque yo pienso que para ser padres hay que sanar muchas cosas. Y cuando a mí me dicen actualmente tienes que volver a adoptar para que un perrito llene ese espacio, uno, energéticamente es completamente contraproducente. Porque ningún perro va a llenar el espacio de mis hijas. Mis hijas son irreemplazables. ¿Ok? Y para un perro, muchísimo menos, porque le voy a hacer una carga emocional y energética que no le corresponde, porque no va a llegar ningún zapato. O sea, tiene que llegar cuando ya yo he podido sanar y yo pueda darle a ese animalito el amor que merece, que necesita de verdad. Segundo, quiero tomarme el tiempo con Dani, con mi esposa, para darnos un espacio para nosotras, para poder hacer las cosas, para poder drenar, para poder crecer, para poder sanar. Sobre todo para poder sanar. Porque muchas veces uno guarda sus problemas en un bolsillo para poder solventar lo que sea que está pasando con tus hijos. Y el hecho de que tengas perro o humano no cambia, eso pasa igual. Es el momento de reconectarnos. Nosotras solamente tuvimos un año de pareja como tal, solas, sin ser mamás de nadie. Y creo que es el momento perfecto para hacerlo. Y creo que es un momento de crecimiento, de que algo que Chloe me trató de dejar, porque hay mucha culpa dentro de lo que yo siento en mi cabeza de que sí estuve con ella, pero que muchas veces estaba con ella y no le dedicaba todo el día quizás, sino porque estaba todo el día trabajando. Porque complejo es que te tengas que alimentar y tengas que alimentarlos a ellos, pero también tengas que trabajar y tengas que cumplir cosas. Es súper complejo. Pero era mi llaverito y me la llevaba a todos lados y por lo menos sabía que estaba con ella. Pero esa culpa hay que sanarla y hay que repararla. Todo el mundo me dice, hicieron lo que pudieron. Siempre, siempre, siempre como padres podemos pensar que podemos hacer más, ¿ok? Siempre podemos dar la milla extra. Y yo creo que eso es algo que a todos nos pasa, que en algún momento llegamos a pensar, ¿y si hubiese hecho esto? ¿Y si no le hubiese hecho tal cosa? ¿Y si hubiese jugado más? ¿Y si hubiese...? Bueno, en mi caso ya los ¿y si hubiese? No sirven porque ya no tengo a nadie. Mis brazos quedaron vacíos. Esa casa con patio que soñaba comprar queda en stand-by por ahora. Porque por ahorita no necesito un patio gigante para que nadie corra, porque no hay nadie quien correr. Pero si el día de hoy tú tienes hijos y están creciendo, y sobre todo si tienen menos de 7 años, piensa muy bien a la hora de hablar, de accionar, de hacer cosas. Porque ellos son una esponja emocional. Ellos son un reflejo de nuestras acciones. Así sea un perro. Y si tienes una mascota, un perro, un gato, lo que sea, entiende que tienen sentimientos. Entiende que son un ser vivo, que merecen amor. Porque lo único que tienen para darte a ti es eso, es amor. Y este capítulo del podcast nació simplemente para poder desahogarme un poco. Siento que estoy como un poco anestesiada de alguna forma. Tengo una presión súper fuerte acá en el pecho que en algún momento no me deja respirar, porque siento que me he mantenido como muy cerrada ante las cosas, para también sacar fuerzas, porque Dani también está muy afectada, porque también perdió a sus 2 hijas de forma definitiva. Entonces quiero tratar de ser fuerte, pero también me doy mi espacio, y sobre todo porque trabajo sola en casa, es lo que más me pega. Debo reconocer que evito salir porque no me quiero montar sola en el carro manejando, porque mi copiloto ya no está. No quiero salir al supermercado o a comprar cosas a mi alrededor porque la que caminaba conmigo ya no está. Es muy difícil caminar y ver hacia abajo y darte cuenta que estás sola. Energéticamente esos angelitos caminarán al lado mío, pero no las puedo abrazar, no las puedo besar.
Y duele mucho. Duele demasiado. Pero son cosas que uno tiene que aprender a vivir poco a poco con esa pena, con ese dolor. Y acostumbrarse a vivir con la ausencia. Con la ausencia de un ser que se ama. Porque una vez más la vida me vuelve a cachetear con el tiempo es lo único que nosotros no podemos recuperar. Y el tiempo vale oro. Y es momento de estar presentes en el presente. Y si hay algo que quiero que mi hija te deje, que necesitamos estar presentes y que necesitamos compartir con esas personas que amamos. Agradezco el negocio en el que estoy, que me permitió estar con ella un año, pudiendo tener los ingresos que necesitaba, pero también pudiendo tenerla a mi lado, así se acostaba en la cama mientras yo le hacía cariño con una mano y trataba de manejar la computadora con la otra. Agradezco poder tener ese tiempo conmigo para poder estar con ella. Y a la final creo que ellas mejor que nadie saben todo lo que nos dieron a nosotras y todo lo que tenemos que agradecerle a nosotras a ellas. No sé cuántas personas vayan a ver esto. No sé cuántas personas puedan sentirse identificadas. Solo sé que suena cliché. Pero si al día de hoy tienes a alguien y tienes mucho rato que no le dices lo que sientes por esa persona, cuánto la amas, cuánto la necesitas o cuánto es importante para ti, hazlo. Porque hoy estamos, mañana no sabemos. Yo perdí a mi hija en una semana. Una semana de un tratamiento que fue peor el remedio que la enfermedad. Entonces, no sigas perdiendo el tiempo. Sal, vive. Yo estoy tratando de hacerlo. Yo estoy sentada en la oficina, tratando de trabajar y tratando de aquí hablar con ustedes o las cosas que tengo que hacer. Porque no puedo seguir quedando en la cama. Si me quedo en la cama voy a volver al hueco donde me costó mucho salir después de la muerte de Nao. Y no estoy dispuesta a pasar por eso. Porque tengo que hacerlo por mí y para mí. Porque yo sigo siendo mi prioridad. Aunque era mentira. Yo solía decir eso, pero mi prioridad siempre fueron mis hijas. Ahora tengo que volver a creer que yo soy mi prioridad y poder hacer conciencia de eso. Una vez me dijeron que uno no debe crear un porqué a través de los hijos. Y yo no lo entendía. Y decía, pero si mis hijas son mi prioridad, o sea, obviamente son mi porqué. No. Porque si algo llega a pasar, tu porqué se acaba. Y tú pierdes el motivo de tu vida. Y no puedes hacer eso. No le puedes poner la responsabilidad a alguien sobre algo que debe ser para ti. Y lo entiendo. Ahora lo entiendo. Yo quería haberlo comprendido con Nao, pero me di cuenta que no. Ahora lo entiendo. Después de la muerte de Chloe me sentí muy perdida y todavía me siento muy perdida en muchas situaciones de mi vida. Y es un camino nuevo a reencontrarme, es un camino nuevo a analizar quién soy, para dónde voy y por qué estoy acá. Así que trataré de tomar ese espacio positivo de algo tan doloroso. Y encontrarme a mí, encontrarme como mujer, como pareja, como ser vivo, como alguien que vino a crear un impacto en el mundo. Porque yo sé que nací para eso. Ahora tengo que encontrar la fuerza para volver a ser y tener esa ímpetu que podía tener hace 3 semanas. Bueno, es mi momento de sanar, es mi momento de rehabilitarme una vez más. Y si tú estás pasando por un proceso depresivo, de estrés, de ansiedad, de lo que sea, háblame, porque juntos podemos salir de esto. ¿Que va a ser fácil? No va a ser fácil. Olvídalo, no va a ser fácil. Pero se puede lograr. Se puede lograr. Y para no hacer esto más largo, como siempre les digo, hagamos de este espacio un espacio con propósito. Gracias.